Me hicieron una pregunta, Che, ¿qué opinas de animes? Bueno, usted sabe que hay una serie de dibujos animados que lamentablemente también están por todo lado. Algunos con el idioma original coreana, japonesa, no sé qué. Y lamentablemente son muy adictivos para los jóvenes, para la juventud. Y más que todo le están dando el ejemplo de la vestimenta, el ejemplo de hablar, el ejemplo de bailar, el ejemplo de cantar, todo. Anime, también escrito como anime o anime en español, es un término que engloba a la animación tradicional o por computadora de procedencia japonesa. En sus inicios alrededor del 1900, la animación japonesa recibe el nombre de Senga Eiga, literalmente películas de la línea dibujada. Más tarde se conoce con el término doga, imágenes en movimiento. Y finalmente sobre 1960 pasará a llamarse anime eshon, originalmente en japonés, de que ahí se abrevíe a anime. Entonces ya el nombre anime refiere a ello. Por otra parte, se cree que es una palabra de origen francés. El anime es un medio de gran expansión de Japón, siendo al mismo tiempo un producto de entretenimiento comercial y cultural, lo que ha ocasionado un fenómeno cultural en masas populares y una forma de arte tecnológico. Es un arte basada en la tecnología. Es potencialmente dirigido a todos los públicos, desde niños, adolescentes, adultos, hasta especializaciones de clasificaciones esencialmente tomada de la existente para el manga, historia japonesa, con clases base diseñada para especificaciones sociodemográficos tales como empleados, ama de casa, estudiantes, etc. Por lo tanto, puede hacer frente a los sujetos, temas y géneros tan diversos como el amor, aventura, ciencia ficción, cuentos infantiles, literatura, deportes, horror, fantasía, comedia y muchos otros. El anime tradicionalmente es dibujado a mano y al principio los procesos realizados de forma digital eran muy específicos, retoques y montaje. Sin embargo, en la actualidad, las tareas más comunes dentro de la producción de una animación, como podría ser el coloreado y los efectos visuales, brillos, sombras, luces, ambiental, etcétera, se hace con aplicaciones digitales que permite un mayor control sobre el trabajo y ayudar a agilizar la labor de los dibujantes a nivel insospechado en un proceso de animación. Vamos a continuar. Ese anime que está basado en tecnología, la verdad, queridos hermanos, ha tenido mucha influencia cultural en los países, en Irán incluso, en países de Medio Oriente, la parte occidental de Asia y en América Latina, lamentablemente. Entonces, queridos hermanos, vamos a ver algunos géneros temáticos de anime y con eso creo que eso es una instrucción para los padres. Ya usted lo puede buscar, lo va a encontrar. Que géneros temáticos, otra forma de clasificar al anime es mediante la temática, estilo y gag que se utiliza como centro de la historia, aunque existen controversias sobre una clasificación precisa y delimitada de anime. Los más populares son los siguientes. Comedia. Son animaciones con un gran sentido de humor. Y lamentablemente muchas veces utilizan un lenguaje sin vergüenza, que no tiene nada de pudor y, no quiero entrar en algunos detalles. Cyberpunk, sus historias suceden en un mundo donde los avances tecnológicos toman parte crucial de los problemas planteados junto con algún grado de desintegración a cambio radical en el orden social. Adicionalmente, su estética también es muy característica, ejemplo, en la categoría cyberpunk.
Vamos a llegar a lo que la verdad no me gusta hablar de ello, pero los padres tienen que saber. Cuando su hijo diga, papá, estoy viendo anime, pero ¿a qué refiere? Ecchi. Se presentan situaciones pervertidas llevadas a la comedia. Generalmente se centra en personaje en edad de colegio y su despertar sexual. Si se sobreexplota el erotismo en estas películas, quiere decir, se van a dibujar chicas con miembros enormes, cosas así. Usándolo en gran parte de las escenas pasa a ser fan service. La diferencia entre estos es que el ecchi usa las escenas eróticas moderadamente. Ejemplo, en la categoría ecchi. Otros que la verdad son horribles, uno peor que otros, que por ejemplo es harem. Relata historia donde varias mujeres son atraídas por un mismo hombre que suele ser el coprotagonista del anime. Ejemplo en la categoría harem. Harem inverso. Relata historia donde muchos hombres son atraídos por una sola mujer. Hentai. Literalmente pervertido. Aunque dentro de Japón no se emplea el término, sino eroanime, es decir, con un carácter de erotismo, animación erótica, son historias con contenido sexual explícitas, lamentablemente. Sin embargo, a diferencia de la pornografía occidental, sus universos narrativos son mucho más ricos y complejos, ejemplo de la categoría hentai. Y lamentablemente los adolescentes niños ya van a ser adictos de ver estas cosas. Isekai, historia donde el protagonista es transportado en un mundo de fantasía donde existen la magia y las criaturas fantásticas. Ejemplo de la categoría anime y manga fantástico. Entonces ahí usted puede ver, siguiendo otras cosas horribles, que es harem. Otro es harem inverso, hentai. Y de ahí más adelante yo solo algunos ejemplos le voy a leer para que los padres entiendan el peligro de anime. Kinshin Sokan, relación romántica erótica entre miembros de la misma familia. Incesto. Es un dibujo animado del demonio. Entonces, está enseñando incesto a los niños. Otro. Shotakon Lolicon. Sus historias se centran en romance entre niños menores o también entre niños menores y adultos. Pederastía. En muchos casos los roles de género son volátiles, ejemplo de la categoría lolicón. Soho Ai o Yuri, sus historias se centran en romance entre chicas y mujeres. Se diferencia el primero del segundo en el contenido, ya sea explícito o no. Ejemplo en la categoría Yuri. Shonen Ai Yaoi, sus historias se centran en romance entre chicos u hombres. Se diferencia el primero del segundo en el contenido, ya sea explícita o no. Ejemplo es no sé qué. Y lamentablemente son cosas muy feas. Y ejemplo de la vestimenta, de la relación sexual explícita y la vida sucia. Y de repente usted va a ver que se está vendiendo la ropa. Y la ropa de ellos generalmente contiene una mini falda y una forma de delgadez que las chicas tienen que adelgazarse bastante. O una forma de maquillaje exagerada. Incluso en aretes, cosas que todos los niños tienen que seguir a ellos. Lamentablemente usted va a ver que esa cultura invasora de Corea Sur, yo los llamo portal de la cultura occidental pervertida al mundo. Es que usted sabe que Corea del Sur está en la mano de Estados Unidos y de ahí usted va a ver que lo están expandiendo esa cultura, yo los llamo sionista en mano del Satanás para corromper nuestra juventud. Porque se sabe cuando un niño en su infancia recibe algo, eso marcará su vida. Cuando entonces un niño en su infancia, que es una infancia, es su inocencia, en su inocencia recibe estas malas enseñanzas
eróticas, sexuales, explícitas, sucias, pervertidas, eso se corrompe a nuestra juventud, a nuestros niños. Es bastante peligroso, queridos hermanos. Y muchos padres dicen, mira, es que eso no tiene desnudez. Bueno, algunos de esos animes no tienen desnudez, pero están dando un mal ejemplo. Por ejemplo, hay uno que se llama Shin-chan, que el niño va a entrar en un bañador con un hombre grande y cuando están dentro, eso todo es cómico y todo el mundo dice, ay, que vamos a reír, no importa. ¿Por qué? Porque es un cómico con un dibujo muy sencillo. Pero el concepto es horrible. Entonces ahí va a entrar y empiezan a jugar con sus penes y dice trompa y van a reírse. O por ejemplo a las personas les llama caraculo. Entonces son cosas horribles, una mala educación total. Si a ti te importa la educación de tus hijos, mucho cuidado con animes. Vas a perder tu cultura, tu religión, tu fe, la práctica, hijos. Es que en el mundo real no hace falta que tu hijo para corromperse vea pornografía explícita. Solo la imaginación que recibe por un anime, aunque sea con los dibujos muy débiles como Shin-chan, pero eso afectará a la infancia del muchacho, afectará a la pureza de tu hijo. Entonces usted después de un tiempo va a ver que tu hijo ya su mente no funciona bien, no estudia bien, o por estas imaginaciones que le preparan la cabeza para recibir las tentaciones del demonio. Cuando una persona no utiliza el intelecto, pierde la lógica en el pensamiento. Como estas películas te están rompiendo la lógica de pensamiento. Porque en estas películas las lógicas no andan. No hay una lógica en esas películas, en estos animes. Porque se va a explotarse de la nada, de repente hay fuerzas antinaturales, de repente hay un robot gigante, pero no tiene nada, no tiene explicación. El por qué no existe. El porqué de cada cosa no existe. Que si te está rompiendo la línea recta de pensamiento. Cuando una persona no tiene una dirección lógica de pensamiento, esa persona es fácilmente engañable. Tentaciones del demonio fácilmente afectan a esa persona. Por eso usted va a ver que los coreanos, Corea del Sur, un grupo de la persona trabajadora, fuertemente trabajan como esclavos, casi no tienen vacaciones, casi no tienen tiempo libre, y todos son esclavos y obra de los gringos. Y el beneficio a quién llega, a los gringos, base militar de los gringos. Contratos que ellos reciben chicas coreanas en los bases militares. Es interesante, desde la entrada del ejército de Estados Unidos en el Corea del Sur, ellos tienen contrato con el gobierno que ellos le ofrecen chicas de trabajo sexual. Entonces, imagínense, un país, yo lo llamo pudrido. Económicamente, ahora dicen que está bien, pero está a punto de un declive total. Corea del Sur y también Corea del Norte. Corea del Norte es otro. Es decir, los coreanos ambos son esclavizados. Uno para Polo Norte, otro para Estados Unidos. Uno para los rusos, chinos, comunistas, sucios, y otros para los, podemos decir, estadounidenses. Ambos Coreas yo los llamo esclavos mentales. Y no tiene libertad ninguno. No tiene autonomía, ni el Corea del Norte ni Corea del Sur. Ambos países controlados por los poderes. Y la raza coreana, la verdad, pobres, sufriéndose. Por eso hay el grado del suicidio. También en Japón. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió como una colonia de Estados Unidos. Aunque trabajan tan duro, pero la vida es tan horrible. La decadencia moral, la destrucción de la distorsión de la familia, el grado del divorcio a muy alto, suicidios, bastantes suicidios, mucha gente que solo tiene que trabajar como robots, ni tienen vacaciones, ni tiempo libre. Horrible, horrible ejemplo que solo hace falta que una persona vaya a verlo. Sí que trabajan duro, con burros, pero ya al final, ¿qué? ¿Cuál es el resultado de tanto? ¡Ay, tanta tecnología! Che, no lo quieres descuidar. No lo voy a descuidar, pero yo te digo, no es una vida humana. Cuando usted no tiene la independencia, en las decisiones no puedes tomar una decisión. El pueblo no tiene autonomía, no tiene su voz. Cuando un pueblo no tiene la libertad, no vale. No puede llegar a la perfección. ¿Para qué viven? Entonces, ¿para qué viven?
si no llegan a la perfección. Ahí es la ciencia, la tecnología. Eso no es todo, eso es instrumento. Tiene una vida instrumental, no es una vida humana, una vida robótica. Y esos animes a una persona le llevan a un pensamiento más perplejo, más confundido, le van a oscurecer la forma mental que tiene esa persona. Usted vea una película japonesa de esos animes, al final te preguntan qué ha pasado. Dice exactamente no lo entiendo. Porque eran fuerzas del sur, del norte, del cielo, de la tierra, se pelearon uno y al final que casi nada. ¿De dónde surgieron estos fenómenos tan raros? No lo sé. Y al final las personas te hacen perder el poder intelectual, la lógica te lo hacen perder. Una persona que no tiene la lógica, no puede pensarse de una forma clara, es un esclavo. Así que si sigues a los animes, bienvenido al mundo de los esclavos. Pero si quieres liberarte, deja ese cónyuge de los colonizadores, que son las películas, las series y peor que todo, los animes. Que Dios le bendiga y que Dios libre a nuestra juventud, nuestros jóvenes, de la corrupción y perversión de estos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con nosotros.